Este es el documental definitivo sobre dinosaurios, una experiencia que te llevará a un mundo prehistórico salvaje, lleno de criaturas colosales y formidables. Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre estos gigantes del pasado. Cuando pensamos en depredadores prehistóricos, probablemente imaginamos bestias de proporciones gigantescas, y estaríamos en lo cierto. Sin embargo, lo que hace a estas criaturas realmente terroríficas no es solo su tamaño, sino también sus adaptaciones únicas que les permitieron reinar en sus respectivos ecosistemas durante millones de años. Desde África hasta América del Norte, cada rincón del planeta estaba plagado de monstruosidades con habilidades que pondrían a prueba incluso al cazador más valiente de la actualidad. ¿Te imaginas correr por tu vida solo para descubrir que no hay un lugar seguro a donde ir? El paisaje de la era del Mioceno, por ejemplo, era un lugar donde depredadores como Simbacúa dominaban. Estos no eran simples mamíferos, eran verdaderas máquinas de caza con mandíbulas tan poderosas que podían partir huesos gruesos con facilidad. Y mientras que los leones modernos a menudo se encargan de acechar y emboscar a sus presas, Simbacúa tenía un enfoque mucho más agresivo y directo. No solo cazaba, sino que literalmente destrozaba. Pero regresemos a las ranas del Cretácico, porque seamos honestos, las ranas gigantes no son algo que asociamos comúnmente con el miedo. Aún así, el Beelzebufo, también conocido como la rana del diablo, es un recordatorio de que incluso los anfibios podían ser mortales. Imagina un anfibio de 16 pulgadas con una fuerza de mordida que rivalizaba con la de un lobo moderno. Este animal no cazaba insectos, sino criaturas mucho más grandes, como pequeños dinosaurios, y lo hacía con precisión y brutalidad. Si algo podía ser más aterrador que un depredador gigantesco, sería un depredador que te sorprendiera cuando menos lo esperas, como esta rana infernal escondida entre las hojas, esperando emboscar. Luego, tenemos a las hienas prehistóricas, pero no cualquiera. La Pachicrocuta, la hiena gigante, era un verdadero monstruo, más grande y mucho más aterradora que cualquier hiena moderna. Con una mordida que podía triturar huesos como si fueran palitos de madera, era capaz de cazar animales robustos como antílopes y cebras, y aunque las hienas de hoy prefieren cazar en manadas o alimentarse de carroña, Pachicrocuta podía derribar a una presa por sí sola, gracias a su imponente tamaño y fuerza. Pero no pienses que estas criaturas se limitaban a los animales. Los primeros humanos, o al menos sus ancestros, también eran parte del menú. El Dinófelis, un gato terrible, con largos caninos, acechaba a nuestros ancestros en las antiguas sabanas africanas. Este depredador tenía un estilo de caza similar al de los leopardos modernos, utilizando el sigilo y la emboscada para acabar con sus presas. Los fósiles encontrados cerca de antiguos restos humanos muestran marcas de mordeduras que coinciden perfectamente con los colmillos de estos gatos prehistóricos. Imagínate intentar sobrevivir a un día en la sabana solo para ser emboscado por un felino con dientes que podrían perforar el cráneo de un ser humano. Ahora, avanzamos al Eoceno, donde Artotherium, el oso gigante, vagaba por América del Sur. Este coloso era más grande que cualquier oso moderno y podía enfrentarse a los depredadores más peligrosos de su época. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fuerza, estos osos no eran depredadores exclusivamente agresivos. Usaban su increíble masa y fuerza para intimidar a otros animales y robarles sus presas, una estrategia conocida como cleptoparasitismo. Los humanos de esa época habrían tenido pocas o ninguna oportunidad de defenderse si se encontraban con un oso tan imponente. Y si pensabas que ya habías visto lo peor, prepárate para una de las criaturas más aterradoras de la era prehistórica, el Gorgonopsidinos transebia. Este depredador era parte de un grupo conocido como Gorgonópsidos, y con una longitud de hasta 11,5 pies, 3,5 metros,
Este no era un depredador que te gustaría encontrar cara a cara. Con su cráneo largo y estrecho y dientes en forma de sable que medían hasta 6 pulgadas, 15 centímetros, Inostrancevia tenía las herramientas perfectas para desmembrar a su presa con rapidez y brutalidad. Sus mandíbulas podían abrirse de par en par, permitiéndole asestar mordiscos letales que cortaban carne y desgarraban músculos como si fueran cuchillas de carnicero. ¿La imagen te parece aterradora? Pues lo era, y ni siquiera los humanos más valientes hubieran tenido la oportunidad de sobrevivir a un ataque de esta bestia. Lo fascinante es que este depredador no solo cazaba por pura brutalidad. Inostrancevia tenía que enfrentarse a criaturas acorazadas como el Scutosaurus, un reptil con un peso de hasta 2.560 libras, 1.160 kilogramos. Para enfrentarse a presas tan masivas y protegidas, este gorgonópsido tuvo que evolucionar una estrategia de caza precisa y despiadada, desgarrando sus partes más vulnerables. Y aunque los humanos no estaban presentes en ese entonces, no es difícil imaginar el terror que habría causado entre nosotros. Pasemos a algo que parece salido directamente de una película de ciencia ficción: Ecorus ecaqueran, una especie de tejón prehistórico de tamaño gigantesco. Este ancestro del tejón moderno alcanzaba alturas de hasta 24 pulgadas, 60 centímetros, y pesaba más de 100 libras, 45 kilogramos, haciéndolo tan grande como un lobo. Pero no solo era su tamaño lo que lo hacía aterrador. Ecorus tenía una constitución similar a la de un leopardo, con patas largas y un cuerpo diseñado para correr a altas velocidades. Este tejón prehistórico no cazaba pequeños roedores, sino que se lanzaba tras presas más grandes, como caballos de 3 dedos y jabalíes gigantes. Imagina un tejón moderno, famoso por su valentía y fuerza, multiplicado por 10, acechando y atacando a criaturas del tamaño de un caballo. Esa sería una pesadilla que pocos podrían olvidar. Y si crees que los grandes felinos modernos son impresionantes, te presento al Dinofeliz, el falso gato con dientes de sable. Este formidable felino pesaba hasta 200 libras, 90 kilogramos, y utilizaba sus colmillos afilados para atravesar la carne de sus presas. Aunque no tenía los colmillos tan grandes como los de un Smilodon, Dinofeliz no era menos letal. Se cree que acechaba y cazaba a nuestros ancestros homínidos, y hay evidencia fósil que lo respalda. Cráneos de antiguos homínidos con marcas de mordeduras que coinciden exactamente con los dientes de este depredador. Imagina estar en la sabana hace millones de años, sabiendo que un depredador silencioso y mortal acechaba en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. De hecho, si aún no estás temblando, es porque no has oído hablar del Simbakubwa kutoka África. Este monstruo, cuyo nombre significa gran león en suajili, era en realidad un miembro de los hienodóntidos, un grupo de mamíferos depredadores extintos. Con una longitud de hasta 12 pies, 3,8 metros, y un peso de 2.200 libras, 1.000 kilogramos, Simbakubwa era más grande que el oso polar moderno. Sus mandíbulas eran tan poderosas que podía triturar huesos con facilidad, y sus dientes estaban diseñados para cortar carne como cuchillas. Puedes imaginar a una criatura del tamaño de un rinoceronte moderno, pero con las habilidades de caza de un depredador ágil y feroz. El pensamiento es suficiente para ponerte los pelos de punta. Pero incluso estas criaturas palidecen en comparación con el temible Megantereon, el jaguar dientes de sable. Aunque no era tan grande como un Smilodon, Megantereon era igual de letal. Con una altura de 31 pulgadas, 80 centímetros, en los hombros y un peso de 265 libras, 120 kilogramos, este felino cazaba grandes herbívoros como antílopes, utilizando su agilidad y músculos poderosos para atacar con precisión mortal. Sus largos y curvados colmillos podían perforar la garganta de su presa, asegurando una muerte rápida. Sorprendentemente,
Este depredador también era un excelente trepador, capaz de esconderse en las alturas y caer sobre su presa desde arriba. No había escapatoria, ya que Megantherion podía atacar desde cualquier lugar, y los primeros humanos habrían tenido una probabilidad mínima de sobrevivir a un encuentro con este depredador. Es un recordatorio aleccionador de que la historia de la vida en la Tierra no siempre ha estado dominada por el hombre. Hubo un tiempo en que la supervivencia dependía de nuestra capacidad para evitar a estos cazadores excepcionales, criaturas que vivían y morían en un mundo donde solo los más fuertes y adaptados podían prosperar. Si alguna vez sientes que los depredadores de hoy son aterradores, recuerda, sus ancestros prehistóricos fueron los verdaderos titanes de la caza. Y aún no hemos terminado con la impresionante lista de depredadores prehistóricos. Imagina un mundo donde los depredadores marinos acechaban en aguas que hoy consideramos seguras. Uno de los más formidables era el Mosasaurus, un gigantesco reptil marino que vivió durante el período Cretácico. Este monstruo podía alcanzar longitudes de hasta 59 pies, 18 metros, con una mandíbula tan poderosa que podía aplastar el caparazón de una tortuga marina con un simple chasquido. Sus dientes, afilados como cuchillos, estaban diseñados no solo para capturar a su presa, sino también para desmembrarla con rapidez. Sus parientes modernos, como los cocodrilos y los tiburones, parecerían inofensivos en comparación. Un encuentro con un Mosasaurus sería el peor terror que podrías experimentar en el océano. Ahora, volvamos a tierra firme con otro gigante, el Titanoboa. Imagina una serpiente tan grande que podría aplastar a un cocodrilo entero en sus anillos. Y no estamos exagerando. La Titanoboa vivió hace unos 60 millones de años y podía alcanzar los 42 pies, 13 metros de longitud, con un peso de más de 2.500 libras, 1.135 kilogramos. Sus mandíbulas eran tan fuertes que podían devorar tortugas gigantes y caimanes prehistóricos. Pero lo más aterrador era su método de caza. Envolvía su cuerpo musculoso alrededor de su presa, aplicando una presión aplastante que detenía el flujo sanguíneo en segundos. Incluso un humano moderno con todas las armas posibles no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir al ataque de esta serpiente prehistórica. Si alguna vez pensaste que las serpientes actuales dan miedo, intenta imaginar un monstruo como Titanoboa deslizándose por la jungla. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del temido Spinosaurus, el mayor depredador carnívoro que ha existido en la Tierra, incluso más grande que el Tyrannosaurus Rex. Spinosaurus medía más de 50 pies, 15 metros de largo, y pesaba hasta 20 toneladas. Este dinosaurio no solo cazaba en tierra firme, sino que también era un experto nadador, lo que lo hacía doblemente mortal. Sus mandíbulas largas y llenas de dientes afilados como cuchillas estaban diseñadas para capturar peces gigantes, pero también podían despedazar a otros dinosaurios sin ningún problema. La vela distintiva en su espalda no solo le daba un aspecto aterrador, sino que probablemente le ayudaba a regular su temperatura o a atraer pareja. Un encuentro con un Spinosaurus habría sido como enfrentar un tanque viviente con garras y dientes capaces de destrozar huesos en segundos. Mientras nos adentramos más en los océanos prehistóricos, encontramos otra bestia terrorífica, el megalodón. Este tiburón gigante, que vivió hace unos 23 a 3.6 millones de años, era tan grande que su mandíbula podría haber atrapado fácilmente un coche pequeño. Con una longitud estimada de hasta 60 pies, 18 metros, y dientes que medían más de 7 pulgadas, 18 centímetros, de largo, Megalodón era el depredador más temido del océano. Sus mandíbulas podían ejercer una fuerza de mordida de más de 40.000 newtons, lo que significa que podía triturar huesos y caparazones sin esfuerzo. Las ballenas eran su presa principal, y hay evidencia fósil de que estos tiburones colosales atacaban a los cetáceos desde abajo, arrancando grandes secciones de carne, antes de que sus víctimas
pudieran siquiera reaccionar. Aunque Megalodon ya no existe, el simple pensamiento de un tiburón de ese tamaño es suficiente para hacernos pensar 2 veces antes de nadar en aguas profundas. ¿Y qué hay de los depredadores que dominaron el cielo? No podemos olvidar a los pterosaurios, especialmente el Quetzalcóatlus, el animal volador más grande que jamás haya existido, con una envergadura de hasta 33 pies, 10 metros. Este depredador podía planear sobre las antiguas llanuras, acechando a su presa desde el aire. Aunque se parecía a un pájaro gigante, era un reptil alado con un cuello largo y un pico afilado que utilizaba para atrapar a pequeñas criaturas terrestres. Quetzalcóatlus podía descender del cielo con una velocidad asombrosa, agarrar a una presa desprevenida y elevarse de nuevo en el aire antes de que alguien pudiera darse cuenta. Para los primeros mamíferos pequeños, la aparición de este depredador aéreo debía parecerse al ataque de un dragón mitológico. Y si todo esto no es suficiente para hacerte estremecer, considera al Anomalocaris, un depredador marino del Cámbrico con un aspecto alienígena. Este antiguo monstruo vivió hace más de 500 millones de años y medía alrededor de 3 pies, 1 metro de longitud. Aunque pueda parecer pequeño en comparación con otros depredadores, Anomalocaris era uno de los cazadores más formidables de su época. Utilizaba sus grandes apéndices delanteros para capturar presas y un anillo de dientes afilados en forma de cono para triturarlas. Sus ojos compuestos, similares a los de los insectos, le proporcionaban una visión excepcional, permitiéndole detectar el más mínimo movimiento en el agua. En un mundo marino lleno de criaturas extrañas y peligrosas, Anomalocaris era el depredador alfa, y sus habilidades de caza habrían sido terroríficas para cualquier criatura que se cruzara en su camino. La diversidad y la ferocidad de estos depredadores antiguos nos recuerda que la Tierra fue una vez un lugar donde el peligro acechaba en cada rincón, desde los cielos hasta los mares y la tierra firme. El juego de la supervivencia era brutal y despiadado. Los humanos modernos no somos más que un pequeño capítulo en la vasta historia de este planeta, y los verdaderos titanes ya vivieron y murieron hace mucho tiempo. Sé que no es la mejor manera de empezar, pero créeme, esos antiguos homínidos habrían rogado por la misericordia de un cocodrilo si alguna vez se encontraran atrapados en las fauces de una criatura como el Crocodylus torbjaroni. Esta especie extinta de cocodrilo era un verdadero titán de su época, alcanzando longitudes de hasta 27 pies, 8 metros, lo que lo convierte en uno de los cocodrilos verdaderos más grandes que jamás haya vagado por la tierra. Y sí, digo cocodrilo verdadero porque aunque veremos algo similar y aún más aterrador al final, Crocodylus torbjaroni ya era un monstruo digno de una pesadilla. Para que te hagas una idea de su tamaño, su cráneo por sí solo medía 33 pulgadas, 84 centímetros de largo. Imagina su mandíbula enorme y poderosa, equipada con dientes afilados listos para despedazar cualquier cosa desafortunada que se cruzara en su camino. Este depredador reinaba sobre un reino donde los primeros humanos, junto con otros grandes animales, no estaban a salvo ni siquiera cerca de los abrevaderos. ¿Te imaginas a nuestros ancestros acercándose a beber agua solo para ser emboscados por un depredador gigante desde las profundidades? Aunque no hay evidencia directa, como marcas de mordeduras en huesos humanos fosilizados, los hábitos alimenticios de Crocodylus torbjaroni eran probablemente tan eficientes que no dejaban rastro. A menudo tragaban piedras para ayudar a triturar los huesos en su estómago y facilitar la digestión, lo que hace que sea aún más espeluznante pensar en lo poco que quedaría de sus presas. Y hablando de aterrador, pasemos a una criatura que redefine el término horror. Si pensabas que los perros eran adorables, es porque no has oído hablar de los perros osos de la época del Mioceno. Sí, lo has escuchado bien,
perros y osos combinados en una bestia depredadora. El Amphision era una criatura robusta que vagaba por los paisajes de Eurasia, y su nombre le queda perfecto, ya que tenía el tamaño y la fuerza de un oso, pero con la agilidad y las habilidades de caza de un perro feroz. Amphision pesaba más de 400 libras, 180 kilogramos, y medía aproximadamente 6 pies, 1,80 m de largo, con una altura de 40 pulgadas, 100 centímetros, hasta los hombros. Pero no solo era su tamaño lo que lo hacía aterrador. Sus mandíbulas eran como prensas hidráulicas, capaces de aplastar huesos con una facilidad pasmosa. Sus dientes eran afilados como dagas, diseñados para desgarrar y comer casi cualquier cosa, desde caballos y ciervos hasta antílopes y otros grandes mamíferos. Lo mejor de ser un depredador de este tipo es que prácticamente todo lo que se movía podía ser parte del menú. Y aunque Amphision era un cazador formidable, también podía ser oportunista, lo que significa que habría utilizado cualquier oportunidad para atacar y alimentarse. Pero si quieres hablar de un verdadero especialista en caza, no busques más allá del imponente Homotherium, el gato cimitarra. Este depredador de la era del Pleistoceno habría hecho que cualquiera se estremeciera de miedo. A primera vista, Homotherium parecía un gato grande y musculoso, pero con extremidades delanteras desproporcionadamente largas, casi como las de una hiena moderna. Estas extremidades delanteras le daban un aspecto inusual y aterrador, haciéndolo parecer un cazador implacable en lugar de un felino elegante. Con dientes caninos largos y curvos, estaba construido para una sola cosa: cazar y matar. Se cree que Homotherium podría haber cazado en manadas, utilizando emboscadas coordinadas para atrapar a grandes herbívoros como bisontes, caballos e incluso los primeros humanos. Con un peso de hasta 550 libras, 250 kilogramos, y una altura de más de 4 pies, 1,15 m, hasta el hombro, era un depredador ágil y extremadamente eficiente. Lo más aterrador era su capacidad para correr a altas velocidades durante distancias cortas, usando sus potentes extremidades y su sistema respiratorio altamente desarrollado para alcanzar a su presa. Un solo mordisco certero en la garganta y la caza había terminado. Pero incluso Homotherium podría haber dudado si alguna vez se encontrara cara a cara con el aterrador Agriotherium, apodado el oso con dientes de hoz. Este coloso de Sudáfrica era un verdadero tanque sobre patas, con un tamaño que rivalizaba con el de los osos más grandes de hoy en día. Medía hasta 9 pies, 2,7 metros, de largo y 5,5 pies, 1,65 metros, de alto, con un peso de unas increíbles 1,980 libras, 900 kilograms. Sin embargo, lo que realmente hacía a Agriotherium único eran sus poderosas mandíbulas y su fuerza de mordida, capaz de alcanzar hasta 4,500 newtons. Imagínate a una criatura capaz de aplastar huesos gruesos como si fueran cáscaras de nuez, dejando pocas esperanzas a cualquier presa que se cruzara en su camino. Además, a pesar de su tamaño, Agriotherium era sorprendentemente ágil, con un cuerpo más estilizado y piernas más largas que otros osos. Esta adaptación le permitía cazar presas grandes como bovinos, camélidos y rinocerontes. Pero no te dejes engañar, ya que al final del día seguía siendo un oso, y si estaba de humor para una dieta más ligera, podía devorar bayas o raíces, dándote una pequeña esperanza de escapar con vida. Ahora, si creías que podrías huir de estas criaturas, espera hasta conocer al Sarcosuchus imperator, el supercocodrilo del Cretácico. Este reptil colosal, que vivió hace más de 113 millones de años, haría que incluso el Tyrannosaurus Rex parezca amigable en comparación. Con una longitud de más de 40 pies, 12 metros, y un cráneo de 6 pies, 1,80 m de largo, Sarcosuchus era más grande que cualquier cocodrilo que hayamos visto.
Pero no solo era su tamaño lo que infundía miedo. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes que apuntaban hacia atrás, diseñados para agarrar y no soltar. La fuerza de mordida de Sarcosuchus era de hasta 9 toneladas, superando incluso a la del T-Rex, y su técnica de caza era tan brutal como efectiva. Emboscaba a sus víctimas desde el agua, aferrándolas con sus mandíbulas y arrastrándolas al río para ahogarlas. Sus dominios eran los vastos sistemas fluviales de África y Sudamérica, y compartía estas aguas con otros depredadores y dinosaurios. No importa cuán formidable fuera un dinosaurio terrestre, ninguno se atrevía a acercarse demasiado al agua, donde Sarcosuchus gobernaba como un verdadero emperador acuático. Una cosa es segura, incluso si tuvieras una máquina del tiempo, aterrizar en cualquier rincón de la África prehistórica sería una pesadilla viviente. Desde cocodrilos monstruosos hasta osos con mandíbulas que destrozan huesos, la historia está llena de criaturas que nos recuerdan lo frágiles que somos en comparación. La próxima vez que te encuentres asombrado por un documental de la vida silvestre, recuerda, nuestros ancestros vivieron en un mundo donde el miedo era el motor de la supervivencia. Y si pensabas que las pesadillas prehistóricas terminaban allí, prepárate para adentrarte en las profundidades de un mundo aún más aterrador. Nos movemos hacia los océanos antiguos, donde criaturas como el Dunkleosteus, un pez acorazado que vivió hace 358 millones de años durante el período devónico, acechaba en los mares. Este depredador no era tu pez promedio. Medía hasta 33 pies, 10 metros de largo, y estaba blindado con placas óseas en lugar de escamas. Lo que lo hacía realmente temible eran sus mandíbulas. No tenía dientes, sino placas óseas afiladas que podían cortar como cuchillas de una guillotina. La fuerza de la mordida de Dunkleosteus era asombrosa, capaz de destrozar presas y romper huesos con facilidad. Podía abrir y cerrar sus mandíbulas en solo una fracción de segundo, lo que le permitía lanzar ataques relámpago sobre cualquier cosa que nadara cerca. Y lo más escalofriante es que, debido a su tamaño y poder, este pez no tenía depredadores naturales. Era el terror absoluto de los océanos. Imagina estar nadando en esas aguas hace millones de años, sabiendo que cualquier sombra grande podría ser un Dunkleosteus que se prepara para un ataque mortal. Sería como vivir en un eterno estado de alerta, pero los océanos también eran hogar de otros monstruos que competían por el título de depredador más temido. Consideremos a Leadsichthys, el pez óseo más grande que haya existido, que medía hasta 54 pies, 16,5 metros de longitud. Aunque era un filtrador, como las ballenas modernas, simplemente su presencia habría sido suficiente para inquietar a cualquiera que estuviera cerca. Estos mares estaban llenos de criaturas colosales, y cada uno desempeñaba un papel crucial en un ecosistema que era tan mortal como diverso. Ahora, alejémonos un poco del agua y volvamos a la tierra para conocer a una criatura verdaderamente única, el Therizinosaurus. Conocido por sus enormes garras de hasta 3 pies, 1 metro, de largo, Therizinosaurus era un dinosaurio que rompía todas las expectativas. Aunque parecía un depredador aterrador, en realidad era un herbívoro. Sin embargo, esas garras afiladas no solo servían para defenderse. Probablemente las usaba para rasgar la vegetación densa y quizás como un elemento de disuasión contra cualquier depredador lo suficientemente insensato como para desafiarlo. Con un cuerpo similar al de un avestruz gigante y brazos desproporcionadamente largos, esta criatura era un espectáculo surrealista, y su extraña apariencia lo convierte en uno de los dinosaurios más fascinantes del período Cretácico. Pero espera, porque todavía hay más horrores en la tienda. Avanzamos a la época del Pleistoceno para conocer al legendario Elasmotherium, conocido comúnmente como el rinoceronte gigante con cuerno. Este coloso podía medir hasta 16 pies, 5 metros de largo, y pesar más de 4 toneladas.
Imagina un rinoceronte moderno, pero con un cuerno que podría alcanzar los 6 pies, 1,8 metros de largo. Era como un unicornio de pesadilla, vagando por las estepas de Eurasia. Estos animales eran herbívoros, pero no te equivoques. Su tamaño y fuerza habrían sido suficientes para defenderse de cualquier depredador, incluidos los humanos primitivos. Sus cuernos eran armas formidables y los enfrentamientos con ellos debieron ser aterradores. Y hablando de criaturas que no querrías enfrentar, el Forus Racidae, o aves del terror, también acechaban en la tierra prehistórica. Estas aves gigantes no podían volar, pero podían correr a velocidades increíbles. Medían hasta 10 pies, 3 metros, de altura, y estaban armadas con picos gigantescos que podían usarse como martillos para romper huesos. A diferencia de las aves modernas, estas eran depredadores activos, y su dieta incluía desde pequeños mamíferos hasta otros animales más grandes. Imagina un avestruz moderno, pero con un instinto asesino y un arma mortal en lugar de un pico inofensivo. Para los primeros mamíferos, estos eran cazadores implacables y maestros de las emboscadas. Pero los cielos también tenían sus depredadores, y ninguno era más aterrador que Hatzegopteryx, uno de los pterosaurios más grandes que ha existido. Con una envergadura de hasta 36 pies, 11 metros, Hatzegopteryx no solo volaba por los cielos, sino que también podía acechar en tierra firme, utilizando su enorme pico para desgarrar a su presa. Vivía en lo que alguna vez fue la isla de Hatzeg, una región donde el aislamiento provocó fenómenos de enanismo y gigantismo en los animales. Aquí, este depredador volador era el rey absoluto, y su tamaño y ferocidad lo hacían un cazador aterrador de cualquier criatura desafortunada que se interpusiera en su camino. Es impresionante cómo la naturaleza siempre encuentra formas de crear depredadores que desafían la imaginación. Y aún así, la historia prehistórica está llena de lecciones sobre la evolución, la supervivencia y la lucha interminable entre cazadores y cazados. La próxima vez que mires a un ave o a un simple reptil, recuerda, sus ancestros fueron verdaderos titanes que alguna vez dominaron la Tierra, y nuestra existencia, en comparación, parece casi insignificante. La prehistoria fue un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina, y la supervivencia no era un derecho garantizado, sino una batalla constante. ¿Quién sabe qué otras criaturas esperan ser descubiertas, ocultas en los fósiles que aún no hemos excavado? Antes de que terminara la última edad de hielo, América del Norte era una tierra de gigantes terroríficos. Imagínate vivir en un mundo donde todo era más grande y más aterrador de lo que podrías imaginar. Y al final de este video te alegrarás de solo tener que escuchar sobre ellos y no tener que enfrentarlos cara a cara. Hablamos de criaturas como los lobos huargos, bestias parecidas a armadillos gigantes y perezosos colosales. El misterio de por qué estas criaturas desaparecieron hace aproximadamente 10.000 años aún intriga a los científicos hoy en día. Así que prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en un recorrido por 15 criaturas prehistóricas de América del Norte que podrían fácilmente protagonizar tus pesadillas. Comencemos con un depredador que hace que los leones modernos parezcan adorables gatitos: el Smilodon fatalis, también conocido como el gato con dientes de sable. Este majestuoso felino merodeaba por América del Norte hace entre 400.000 y 11.000 años. Con un peso que variaba entre 350 y 620 libras, 160 a 280 kilogramos, y una longitud de hasta 5.75 pies, 1.75 metros, sin contar la cola, Smilodon era un depredador al que no te gustaría enfrentarte. A diferencia de los leones africanos actuales, Smilodon tenía una constitución robusta, con extremidades más cortas y musculosas que lo hacían parecer más un culturista que un corredor de maratones.
pero lo que realmente destacaba eran sus dientes. Los caninos del gato con dientes de sable medían casi 7 pulgadas, 18 centímetros, de largo y eran dentados como cuchillos de carnicero, perfectos para desgarrar la gruesa piel de sus presas. Estos impresionantes colmillos no eran solo para mostrar, eran necesarios en un mundo donde los herbívoros gigantes y otros depredadores formidables hacían que la supervivencia fuera un desafío constante. Imagina un león moderno con dagas literales colgando de su boca, y ahora imagina lo aterrador que sería encontrarte con uno en su territorio. Pero no solo los grandes felinos de esa época eran espeluznantes. Incluso los familiares coyotes tenían un pasado que te haría dudar de acercarte. El coyote de la Edad de Hielo, también conocido como el coyote del Pleistoceno, era una versión mucho más grande y feroz de los astutos caninos que conocemos hoy. Pesaba entre 33 y 55 libras, 15 a 25 kilogramos, y algunos individuos incluso alcanzaban el tamaño de un lobo moderno. A diferencia de los coyotes actuales, que pesan entre 22 y 40 libras, 10 a 18 kilogramos. El coyote del Pleistoceno tenía un cráneo más grueso y dientes robustos diseñados para desgarrar carne, lo que indica que cazaba presas más grandes y tenía una dieta mucho más carnívora. En lugar de ser los carroñeros y oportunistas que conocemos, estos coyotes prehistóricos eran depredadores endurecidos, especializados en un mundo de gigantes. Ahora, hablemos de un herbívoro que estaba lejos de ser inofensivo. El Bison antiquus, un bisonte gigante que vagaba por América del Norte hace entre 240.000 y 10.000 años. Este antiguo bisonte era un 25% más grande que sus descendientes modernos, alcanzando una altura de 7.5 pies, 2.3 metros, y una longitud de 15 pies, 4.6 metros, con un peso de hasta 3.500 libras, 1.600 kilogramos. Sus impresionantes cuernos eran más largos que los del bisonte americano actual y le daban una apariencia verdaderamente imponente. En un mundo lleno de depredadores como los gatos con dientes de sable y los lobos huargos, su tamaño y fuerza eran esenciales para su supervivencia. El Bison antiquus no solo era grande, sino que también era increíblemente resistente. Sus piernas largas y cuerpo musculoso le permitían migrar a través de vastas distancias en busca de alimento. Se cree que estos antiguos bisontes son los ancestros directos del bisonte americano moderno, y la evidencia fósil muestra cómo se adaptaron a los cambios climáticos al final de la Edad de Hielo, evolucionando hacia las especies más pequeñas que vemos hoy en día. Pero si crees que un bisonte gigante es lo suficientemente impresionante, espera a escuchar sobre los verdaderos colosos de los mares antiguos. En las aguas poco profundas de la California prehistórica vivía una criatura colosal conocida como Gomphotaria pugnax, una antigua especie de morsa. Descubierta por investigadores en 1980, esta morsa gigante vivió hace entre 8.5 y 5 millones de años durante la época del Mioceno. Tenía un enorme cráneo de 18.5 pulgadas, 47 centímetros, adornado con grandes colmillos caninos superiores e inferiores. A diferencia de las morsas modernas, que usan sus colmillos principalmente para arrastrarse sobre el hielo y para interacciones sociales, Gomphotaria los usaba de manera más activa, como herramientas para buscar alimento en el fondo marino, removiendo sedimentos en busca de moluscos y otros invertebrados de caparazón duro. Volvamos a tierra firme, donde un depredador con habilidades de caza sin igual, el Homotherium, dominaba las llanuras. Conocido como el gato cimitarra, este antiguo felino era un cazador especializado con grandes dientes caninos y un lomo inclinado. Tenía una vista excepcional gracias a sus grandes bulbos ópticos, lo que le permitía rastrear y emboscar a sus presas con precisión mortal. A pesar de su ferocidad, la idea de encontrarse con un Homotherium en la naturaleza habría sido aterradora.
Sus fósiles han sido hallados en lugares como los pozos de alquitrán de la Brea en California, lo que indica que cazaba en un ambiente lleno de gigantes, como mamuts y perezosos terrestres. Y hablando de gigantes, hablemos de uno de los herbívoros más impresionantes, el mastodón. Estos colosos llegaron a América del Norte hace unos 15 millones de años, mucho antes que sus parientes, los mamuts. Aunque eran similares en tamaño, con alturas que iban de 7 a 14 pies, 2 a 4 metros, los mastodontes eran más robustos y primitivos. Sus dientes eran menos complejos, con cúspides en forma de cono perfectas para triturar las hojas y ramas de los árboles de hoja caduca y coníferas. Sus colmillos curvados podían crecer hasta 16 pies, 4.9 metros, de largo, dándoles una apariencia aún más intimidante. Aunque compartieron el continente con los mamuts, tenían dietas y hábitos de alimentación distintos, lo que los hacía criaturas fascinantes de observar en el registro fósil. Otra criatura que habitaba este mundo salvaje era el Arctodus simus, comúnmente conocido como el oso de cara corta. Estos gigantes eran mucho más grandes que los osos grizzly actuales, alcanzando alturas de hasta 11 pies, 3.4 metros, cuando se ponían de pie sobre sus patas traseras. A pesar de su nombre, el oso de cara corta no tenía una cara corta en absoluto. Más bien, parecía así debido a sus extremidades extremadamente largas, lo que le daba una apariencia única. Algunos científicos creen que estas largas piernas le permitían correr a altas velocidades, aunque las razones exactas de esta adaptación siguen siendo un misterio. Ya sea que estuviera cazando o buscando bayas, el Arctodus era una criatura formidable y uno de los osos más impresionantes de la prehistoria. Pero no todo era aterrador. Algunos de los animales más fascinantes eran pacíficos, como los antiguos caballos norteamericanos. Antes de que los colonos europeos introdujeran caballos en el Nuevo Mundo, estos animales ya habían vagado por América del Norte hace entre 50 millones y 11.000 años. Los antiguos caballos evolucionaron aquí, adaptándose a climas y paisajes cambiantes. Sin embargo, al final de la última edad de hielo, desaparecieron del continente debido a una combinación de cambios climáticos y la actividad humana. Aunque los caballos que vemos hoy en día son descendientes de estos antiguos habitantes, sirven como un recordatorio de un pasado salvaje y lleno de maravillas. Ahora, hablemos de uno de los depredadores más icónicos, el lobo huargo. Estos lobos eran mucho más grandes que los lobos grises modernos, con un peso que iba de 130 a 150 libras, 59 a 68 kilogramos. Aunque eran más robustos, tenían patas más cortas, lo que significaba que no eran veloces corredores, pero eran cazadores increíblemente eficientes. A pesar de su tamaño y fuerza, los lobos huargos vivían y cazaban en manadas, lo que los ayudaba a sobrevivir en el antiguo paisaje norteamericano. Sus huesos, encontrados en lugares como los pozos de alquitrán de la Brea y la cueva trampa natural de Wyoming, nos cuentan historias de estos formidables depredadores que vivieron en un mundo donde la cooperación era clave para la supervivencia. Y finalmente, si pensabas que los perezosos modernos eran inofensivos, prepárate para conocer al Megalonyx y al Megatherium, los perezosos terrestres gigantes. Estos colosos podían pesar hasta 3.000 libras y no trepaban a los árboles como los perezosos actuales. En lugar de eso, vagaban por la tierra, usando sus enormes garras para defenderse y alcanzar las copas de los árboles en busca de alimento. Las historias de estos perezosos son tan fascinantes que incluso el presidente Thomas Jefferson envió a un grupo de exploradores a buscar uno, pensando que las garras fósiles encontradas pertenecían a un león gigante. Resulta que eran de un perezoso extinto, pero su tamaño habría sido suficiente para sorprender a cualquiera. Y si pensabas que ya lo habías visto todo, considera al gliptodón, un armadillo gigante del tamaño de un coche pequeño, que viajó desde América del Sur hasta América del Norte hace mucho tiempo.
Estos herbívoros estaban protegidos por un caparazón hecho de placas óseas, lo que los hacía casi impenetrables para los depredadores de la época. Aunque masticaban tranquilamente hierbas y plantas, su impresionante armadura y tamaño les garantizaban un lugar en la historia como uno de los gigantes más pacíficos y, sin embargo, sorprendentes del mundo prehistórico. Pero en ese antiguo paisaje, incluso los gigantes pacíficos compartían espacio con depredadores como el león americano, Panthera atrox, un felino más grande y robusto que el león africano actual. Estos leones eran ágiles y fuertes, capaces de correr hasta 40 millas por hora y cazar grandes herbívoros como bisontes y caballos salvajes. A pesar de que los científicos aún debaten sobre su parentesco genético, lo cierto es que su presencia en América del Norte habría sido tanto majestuosa como aterradora. Así es como era el antiguo continente norteamericano, un lugar donde todo, desde castores gigantes hasta guepardos americanos, crecía en proporciones épicas. Y aunque estas criaturas desaparecieron con el tiempo, su legado vive en los fósiles que encontramos y en las historias que nos inspiran a imaginar cómo era la vida cuando los gigantes de pesadilla vagaban por la tierra. Y la historia de estos gigantes de pesadilla no estaría completa sin hablar de algunos de los herbívoros y depredadores más fascinantes que pisaron América del Norte en la prehistoria. Imagínate un mundo donde las colinas y llanuras resonaban con los pasos de criaturas tan grandes y poderosas que el simple hecho de estar cerca podría quitarte el aliento. Ahora, prepara tu mente para los próximos habitantes antiguos de este vasto continente. Uno de esos herbívoros que dominaban el paisaje era el Palaeolama, una especie ancestral de camélido, algo así como una mezcla entre un camello y una llama. Estos animales prosperaron durante la última era del Pleistoceno y deambulaban por las planicies de América del Norte, estirando sus largos cuellos para alcanzar la vegetación y moverse en manadas. Aunque no eran tan gigantes como otros de su tiempo, Palaeolama era increíblemente ágil y estaba bien adaptado para sobrevivir en terrenos áridos y duros. Su parecido con los camellos y las llamas modernas no es casualidad, ya que comparten una línea evolutiva que los une a sus descendientes sudamericanos. Hoy, imaginar una criatura como esta en las vastas praderas de Texas y Arizona es un recordatorio del esplendor natural de aquellos tiempos. Pero los herbívoros no eran los únicos que imponían respeto. Pasemos a un depredador alado tan aterrador que podría haber rivalizado con los dinosaurios voladores más grandes de su época. El Argentavis magnificens, también conocido como el ave voladora más grande que haya existido. Aunque su hogar principal estaba en América del Sur, sus primos norteamericanos, como el Teratornis merriami, compartían el mismo trono de los cielos. Teratornis tenía una envergadura de más de 12 pies, 3,7 metros, y su visión aguda le permitía cazar animales pequeños e incluso carroña desde lo alto del cielo. Imagina ver una sombra gigante sobrevolando las praderas, sabiendo que este pájaro cazador podía lanzarse en picada con la misma precisión mortal que un águila, pero con un tamaño mucho más descomunal. Y si hablamos de criaturas colosales, no podemos olvidar al Mamut americanum, el mastodonte americano. Estos parientes de los elefantes eran conocidos por sus cuerpos robustos y colmillos curvados que podían crecer hasta 16 pies, 4,9 metros, de largo. Pero lo que los hacía realmente fascinantes eran sus comportamientos sociales, similares a los de los elefantes modernos. Los mastodontes vivían en grupos familiares, cuidaban a sus crías con ternura y probablemente se reunían alrededor de lagos y humedales para alimentarse de una rica variedad de plantas. Sus restos fósiles se han encontrado por todo el continente, desde las heladas tierras del Yukón hasta las cálidas llanuras de Florida, y pintan un cuadro vívido de una época en que estas criaturas majestuosas eran los guardianes de los bosques y pantanos de América del Norte. Avancemos ahora hacia un herbívoro único que no solemos imaginar como una amenaza: el Castoroides, el castor gigante.
Mientras que los castores actuales son conocidos por construir represas de madera que transforman su entorno, el Castoroides era un ingeniero mucho más impresionante. Este coloso podía pesar hasta 125 libras, 57 kilogramos, más del doble del tamaño de los castores modernos. Sus dientes eran lo suficientemente grandes y afilados como para cortar troncos de árboles con una facilidad aterradora, y se cree que estos castores gigantes construían estructuras masivas para protegerse de los depredadores y modificar el flujo de los ríos y lagos a su favor. Solo imagina un lago entero transformado por la obra maestra de estos ingenieros antiguos. Sin embargo, a pesar de su tamaño y habilidades, los castoroides finalmente desaparecieron debido a los cambios climáticos y la presión de los cazadores humanos al final de la Edad de Hielo. Pero si creías que los castores gigantes eran lo más extraño, espera hasta que escuches sobre el Camelops, un camello prehistórico que deambulaba por América del Norte. A menudo pensamos en los camellos como criaturas del desierto, pero Camelops prosperó en una variedad de hábitats, desde los pastizales abiertos hasta los bosques de la costa oeste. Medía unos 7 pies, 2.2 metros, de altura en el hombro y podía pesar hasta 1.764 libras, 800 kilogramos, lo que lo hacía más grande y más impresionante que los camellos modernos. Lo que lo hace aún más fascinante es que, aunque no sabemos con certeza si tenía la joroba distintiva de sus primos desérticos, sí sabemos que Camelops era resistente y estaba bien adaptado para las duras condiciones de su tiempo. Estos animales eran cruciales en los ecosistemas prehistóricos, ayudando a dispersar semillas y mantener el equilibrio en sus hábitats. De vuelta a los depredadores, el Panthera atrox, o el león americano, era el rey de las llanuras y montañas norteamericanas. Este depredador gigante era un poco más grande que los leones africanos actuales, con una longitud de hasta 8 pies, 2.4 metros, y un peso promedio de 500 libras, 226 kilogramos. Lo sorprendente es que, a pesar de su tamaño, era increíblemente ágil y podía alcanzar velocidades de hasta 40 millas por hora, similar a un caballo de carreras. La competencia por presas era feroz en un mundo donde bisontes gigantes, caballos salvajes y otros grandes herbívoros vagaban en abundancia. Los restos fósiles del león americano han sido desenterrados en lugares desde Canadá hasta México, lo que muestra su impresionante dominio territorial. Y aunque algunos científicos todavía debaten si era más cercano genéticamente a los leones o a los jaguares, no hay duda de que fue uno de los cazadores más formidables que jamás haya existido. Y finalmente, llegamos a una de las criaturas más icónicas de América del Norte, el Megalonyx, un tipo de perezoso terrestre gigante. Estos antiguos perezosos, que podían alcanzar el tamaño de un elefante pequeño, usaban sus enormes garras para arrancar las hojas de los árboles y para defenderse de depredadores hambrientos. Una historia fascinante es que cuando se descubrieron sus fósiles por primera vez, incluso el presidente Thomas Jefferson estaba intrigado y pensó que los restos podrían pertenecer a algún tipo de león gigante, lo que llevó a una expedición para buscar estas bestias míticas. Sin embargo, en lugar de leones, se encontraron con los vestigios de un herbívoro increíblemente poderoso, que una vez gobernó los bosques y praderas de América del Norte. A medida que recorremos la historia de estas criaturas, queda claro que América del Norte fue un continente vibrante y lleno de maravillas, un lugar donde el equilibrio de la vida se mantenía gracias a una delicada interacción entre depredadores gigantes y herbívoros colosales. La última edad de hielo trajo cambios irreversibles, pero las historias de estas criaturas viven en sus restos fósiles, invitándonos a imaginar un mundo donde todo era más grande, más fuerte y más aterrador de lo que podríamos haber soñado. Si alguna vez realizas un safari en la Sudamérica moderna, probablemente disfrutarás de la vista de perezosos trepando árboles en Costa Rica,
jaguares acechando en las densas selvas de Brasil o vicuñas pastando pacíficamente en las tierras áridas del desierto de Atacama. Sin embargo, hace millones de años, este continente era hogar de algunas de las criaturas más aterradoras y extrañas que jamás hayan caminado sobre la tierra. Piensa en serpientes del tamaño de un edificio de 4 pisos, enormes aves carnívoras y tiburones gigantescos que harían que el temido Jaws pareciera un juguete de baño. Una de las criaturas más espeluznantes de esta lista eran las temibles aves del terror, Ophorus racidae. Estas aves no solo eran más altas que un humano adulto, sino que también estaban armadas con picos capaces de romper huesos como si fueran ramitas. Durante millones de años, fueron los principales depredadores de América del Sur, y su sola presencia infundía miedo en el corazón de cualquier criatura más pequeña. Variaban en tamaño, pero las especies más grandes, como Kelenken, podían alcanzar los 10 pies, 3 metros, de altura. Sus patas largas y poderosas las hacían expertas corredoras, capaces de perseguir a sus presas a gran velocidad. Y con un pico de 18 pulgadas, 46 centímetros, diseñado para aplastar y desgarrar, estas aves no eran ninguna broma. Imagina un ave tan alta como un aro de baloncesto persiguiéndote por la llanura, lista para atacarte con su pico afilado. No es difícil entender por qué estas criaturas se ganaron el título de aves del terror. Pero no todo era cuestión de terror terrestre. La Sudamérica prehistórica también era hogar de gigantes acuáticos, y uno de los más aterradores fue el Sarcosuchus, o supercocodrilo. Este colosal reptil prehistórico dominaba las vías fluviales durante el Cretácico temprano, hace unos 110 millones de años. Con una longitud de hasta 40 pies, 12 metros, y un peso de 17.500 libras, 8.000 kilogramos, Sarcosuchus era un verdadero monstruo. Imagina una criatura con un hocico alargado, repleto de más de 100 dientes cónicos diseñados para desgarrar carne. Habitaba en ríos y áreas pantanosas, donde emboscaba a sus presas con una mordida tan poderosa que podía partir huesos en segundos. Su cuerpo estaba cubierto de placas óseas gruesas llamadas osteodermos, que le proporcionaban protección y ayudaban en la regulación de su temperatura. Si alguna vez te preguntas por qué es tan aterrador acercarse a un río en una selva prehistórica, es por criaturas como esta. Pero incluso los colosales cocodrilos tenían competencia en la Sudamérica antigua, como el Andreusarchus. Este mamífero carnívoro no era exclusivo del continente, pero la evidencia fósil sugiere que podría haber vagado por algunas de sus llanuras. Andreusarchus se parecía a un lobo gigante con un hocico alargado y medía hasta 16 pies, 5 metros, de largo, con una altura de 6 pies, 1.8 metros, hasta el hombro. Sus poderosas mandíbulas podían aplastar huesos con facilidad y probablemente se alimentaba de grandes herbívoros, carroña y hasta de otros depredadores. Imagina un depredador que no solo tenía mandíbulas diseñadas para romper huesos, sino que también poseía un olfato tan agudo que podía rastrear presas a grandes distancias. Enfrentarse a Andreusarchus sería una pesadilla, especialmente en las vastas llanuras donde no había muchos lugares para esconderse. Y si las mandíbulas poderosas de Andreusarchus no te impresionan, quizás la serpiente más grande que jamás haya existido lo haga. La titanoboa vivió hace unos 60 millones de años y era un verdadero monstruo de las selvas sudamericanas. Esta serpiente podía crecer hasta 42 pies, 13 metros, de largo y pesar más de 2.500 libras, 1.135 kilogramos. Era como una boa constrictor gigante, pero con un apetito aún más feroz. Titanoboa se alimentaba de peces grandes, cocodrilos e incluso otros reptiles, envolviendo a sus presas en un abrazo constrictor tan fuerte que literalmente les quitaba el aliento.
Estas serpientes gigantes prosperaban en las selvas cálidas y húmedas, donde el alimento era abundante y no había muchos depredadores que pudieran competir con ellas. Imagina caminar por un pantano tropical sabiendo que una serpiente del tamaño de un autobús escolar podría estar acechando desde las sombras. Pero las criaturas aterradoras no se limitaban a reptiles gigantes. Arthropleura fue uno de los invertebrados terrestres más grandes que jamás haya existido. Este milpiés gigante vivió durante el período Carbonífero, hace más de 300 millones de años, y podía crecer hasta 8.5 pies, 2.6 metros de largo. Afortunadamente, a pesar de su apariencia terrorífica, Arthropleura probablemente era un herbívoro, alimentándose de materia vegetal en descomposición y pequeños insectos. Su gran tamaño y su cuerpo segmentado lo hacían parecer una pesadilla andante, y aunque no era un depredador, seguramente habría asustado a cualquier criatura que se cruzara en su camino. Las huellas fósiles de Arthropleura sugieren que se movía con un ondulante movimiento similar al de una serpiente, deslizándose a través del denso suelo del bosque con una gracia escalofriante. Ahora, si piensas que los dinosaurios de América del Sur eran menos impresionantes, te equivocas. El Giganotosaurus fue uno de los depredadores terrestres más grandes de todos los tiempos. Este dinosaurio terópodo podía alcanzar los 43 pies, 13 metros, de largo y pesar unas 8 toneladas. Con un cráneo masivo lleno de dientes afilados como cuchillos y poderosas extremidades traseras, Giganotosaurus era un cazador formidable, capaz de derribar incluso a los dinosaurios más grandes. Vivía en lo que hoy es Argentina, un entorno rico en presas, y probablemente cazaba en manadas, usando estrategias coordinadas para atacar. Su cráneo de 6 pies, 1.8 metros, de largo, y su sentido del olfato altamente desarrollado lo convertían en un depredador aterrador, uno que seguramente dominaba el paisaje. Pero no podemos dejar de mencionar al Carnotaurus, uno de los dinosaurios más extraños y fascinantes que jamás haya existido. Este toro carnívoro vivió hace 70 millones de años y se distinguía por sus cuernos parecidos a los de un toro y un hocico corto y profundo. Medía alrededor de 30 pies, 9 metros, de largo, y pesaba 1,5 toneladas, y sus fuertes patas traseras le permitían moverse a gran velocidad. Los científicos creen que sus cuernos podrían haber sido usados en peleas por territorio o pareja, y su mandíbula estaba equipada con dientes afilados perfectos para desgarrar carne. Imagina un dinosaurio con cuernos corriendo a toda velocidad por las llanuras semiáridas de Argentina, cazando con precisión y ferocidad. Pasemos de la tierra al océano, donde el depredador marino más formidable de todos los tiempos, el megalodón, nadaba sin rival. Este tiburón gigante podía crecer hasta 60 pies, 18 metros, de largo, y tenía mandíbulas tan grandes que podían atrapar a un coche pequeño. Sus dientes, de más de 7 pulgadas, 18 centímetros de longitud, estaban diseñados para aplastar huesos y desgarrar carne. Megalodón se alimentaba de ballenas y otros grandes animales marinos, y sus mandíbulas podían ejercer una fuerza de mordida increíble. Imagina nadar en las aguas prehistóricas sabiendo que este gigante acechaba, esperando una oportunidad para atacar. Las cálidas aguas costeras de Sudamérica eran su coto de caza, y su presencia era un recordatorio constante de que el océano estaba lleno de peligros invisibles. Pero volvamos a los cielos, donde el Argentavis magnificens dominaba como el ave voladora más grande de la historia. Este gigante de los cielos tenía una envergadura de hasta 23 pies, 7 metros, y un cuerpo de 11 pies, 3.3 metros, de largo. Volaba alto sobre los pastizales y montañas de Sudamérica, usando sus poderosas alas para planear durante largas distancias en busca de carroña.
Aunque Argentavis se alimentaba principalmente de animales muertos, su enorme tamaño y afilado pico lo convertían en un cazador ocasional si la oportunidad lo requería. Con una visión aguda y la capacidad de volar sin esfuerzo, este pájaro era el rey de los cielos prehistóricos y no había criatura que pudiera desafiar su dominio. Cada una de estas criaturas desempeñaba un papel crucial en su ecosistema, desde los depredadores voladores hasta los colosos de las tierras y los gigantes de los océanos. La Sudamérica prehistórica era un continente lleno de vida y peligro, un verdadero espectáculo de criaturas que parecen sacadas de una película de terror. Y aunque estos animales han desaparecido, sus historias aún nos asombran y nos recuerdan lo diversa y aterradora que fue la vida en la Tierra hace millones de años. Un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina y la supervivencia no era un juego, sino una lucha constante. Y si pensabas que lo habías visto todo, prepárate para conocer algunas de las criaturas más impactantes y fascinantes que completan esta galería de horrores de la Sudamérica prehistórica. Volvamos por un momento a la Tierra, donde las criaturas extrañas y colosales continuaban dominando. Una de estas criaturas fue el Purusaurus, un caimán gigante que gobernaba los ríos y pantanos de lo que ahora es la cuenca del Amazonas. Este monstruo prehistórico vivió hace unos 8 millones de años durante el Mioceno y era uno de los caimanes más grandes que jamás haya existido. Purusaurus podía crecer hasta 41 pies, 12.5 metros, de largo y pesar más de 8 toneladas. Con una mandíbula poderosa y dientes cónicos diseñados para aplastar huesos y desgarrar carne, este reptil era un depredador superior. Se alimentaba de grandes peces, tortugas e incluso mamíferos desafortunados que se aventuraban demasiado cerca del agua. Imagina un caimán moderno, pero multiplicado por 10 y con un apetito voraz que no perdonaba a ninguna criatura. El entorno en el que vivía Purusaurus era cálido, húmedo y rebosante de vida. Los ríos de la cuenca del Amazonas eran el hogar de una rica biodiversidad, proporcionando un buffet constante de presas para este colosal reptil. Además, su tamaño y fuerza le permitían derribar presas grandes, incluyendo incluso a otros reptiles o animales terrestres que se acercaban al agua para beber. Con una fuerza de mordida mucho mayor que la de cualquier cocodrilo moderno, este caimán gigante podía aplastar huesos y caparazones con facilidad, lo que lo convertía en un verdadero rey de los pantanos. Desde los ríos prehistóricos pasamos a las praderas y bosques, donde vivía uno de los roedores más impresionantes que jamás haya existido, el Josephortigacia. Este roedor gigante vagaba por Sudamérica durante el Plioceno y el Pleistoceno, hace entre 4 y 2 millones de años. Josephortigacia podía alcanzar longitudes de hasta 10 pies, 3 metros, y pesar más de 2.200 libras, 1.000 kilogramos. Imagina un capibara del tamaño de un automóvil compacto, con dientes frontales tan grandes y poderosos que podían triturar plantas duras o incluso usarse como defensa contra depredadores. A pesar de su tamaño, Josephortigacia probablemente vivía en grupos sociales, cerca de fuentes de agua, donde podían alimentarse de una variedad de vegetación, incluyendo plantas acuáticas y hojas de árboles resistentes. Sus enormes incisivos también podrían haber sido útiles para excavar o cavar madrigueras, creando refugios seguros en el suelo. A pesar de que este roedor no era un depredador, su tamaño y poderosos dientes lo convertían en un adversario formidable para cualquier criatura que intentara desafiarlo. Pasemos ahora al Pterodaustro, un pterosaurio único que vivió hace unos 105 millones de años durante el Cretácico temprano. Este reptil volador era conocido por su mandíbula inferior en forma de cuchara, llena de cientos de finos dientes en forma de cerdas. Estos dientes no eran para desgarrar carne, sino para algo mucho más delicado: alimentarse por filtración. Pterodaustro probablemente volaba sobre aguas poco profundas,
usando su pico para filtrar pequeños organismos como crustáceos y algas, muy parecido a como lo hacen los flamencos modernos. Con una envergadura de aproximadamente 8 pies, 2.5 metros, este pterosaurio era un experto en encontrar alimento en las costas y ambientes de agua dulce. Vivía en áreas ricas en recursos acuáticos, y sus fósiles bien conservados, encontrados en Argentina, han proporcionado información invaluable sobre su estilo de vida. Su pico especializado y sus hábitos alimenticios nos muestran cuán diversos y adaptados fueron los pterosaurios, capaces de llenar nichos ecológicos específicos y prosperar en una variedad de entornos. Y hablando de adaptaciones impresionantes, no podemos olvidar al toxodón. Este herbívoro gigante deambulaba por las llanuras y humedales de Sudamérica durante el Pleistoceno. Toxodón medía alrededor de 5 pies, 1.5 metros, de altura hasta el hombro y pesaba hasta 2.200 libras, 1.000 kilogramos. Con un cuerpo robusto en forma de barril y patas cortas y fuertes, parecía una mezcla extraña entre un hipopótamo y un rinoceronte. Su cabeza grande y alargada albergaba amplias fosas nasales y sus dientes estaban adaptados para triturar plantas fibrosas. El hábitat de Toxodón era diverso, desde praderas abiertas hasta densos bosques y humedales, y su adaptabilidad le permitió prosperar en una amplia gama de entornos. Sin embargo, vivir en estas tierras no era nada fácil. Toxodón tenía que estar siempre alerta, ya que compartía su territorio con depredadores gigantes como el esmilodón, el gato con dientes de sable. La evidencia fósil muestra que probablemente vivía en rebaños, lo que le proporcionaba protección adicional contra los depredadores. Este comportamiento social sugiere que Toxodón no solo era un herbívoro grande y fuerte, sino también una criatura inteligente, capaz de organizarse en grupos para defenderse mejor. Así que ahí lo tienes. Un continente lleno de monstruosidades locas, cada una desempeñando un papel crucial en su ecosistema. Desde los cielos dominados por el majestuoso Argentavis, hasta los ríos gobernados por el implacable Purusaurus, y las tierras donde colosales roedores y herbívoros de aspecto extraño vivieron y lucharon por sobrevivir. Sudamérica prehistórica fue un espectáculo de biodiversidad, peligro y evolución, un mundo dinámico y salvaje que hace que nuestra era moderna parezca bastante mansa en comparación. Las historias de estas criaturas prehistóricas nos recuerdan una época en la que la vida en la Tierra era salvaje, grandiosa y despiadada. Un tiempo donde sobrevivir significaba ser no solo el más grande, sino también el más extraño o el más bien adaptado a un mundo impredecible. Imagina un lugar lleno de vida donde ahora hay solo un desierto helado, un continente donde las temperaturas son tan frías que incluso superan las de Marte. Sí, estamos hablando de la Antártida, un lugar que, aunque hoy es un yermo glacial, alguna vez estuvo repleto de bosques densos y criaturas impresionantes. Este pedazo de tierra, en el extremo sur del mundo, esconde bajo su hielo algunos de los secretos más aterradores de la prehistoria. Hace mucho tiempo, la Antártida no era el desierto helado que conocemos hoy. En lugar de un páramo blanco y estéril, este continente estaba cubierto de vegetación exuberante y atravesado por ríos caudalosos. De hecho, era un hábitat ideal para una gran variedad de criaturas, incluidas algunas bestias verdaderamente extraordinarias. Un ejemplo perfecto es el Cryolophosaurus, también conocido como el lagarto con cresta congelado. Este dinosaurio carnívoro fue descubierto en 1990 en la remota cordillera de las montañas transantárticas. Se necesitaron más de 20 años y varias expediciones para extraer los enormes huesos de este depredador de los riscos helados del monte Kirkpatrick. El Cryolophosaurus, apodado Elvisaurio, por su distintiva cresta en forma de peine, que recuerda al peinado icónico de Elvis Presley, medía alrededor de 25 pies, 7.6 metros de largo.
Se cree que esta cresta podría haber sido utilizada para atraer parejas, al igual que el famoso Elvis humano atraía multitudes con su estilo y carisma. Este depredador del Jurásico temprano era una auténtica pesadilla del pasado antártico, el carnívoro más grande conocido de su época. Pero no estaba solo. La Antártida también era el hogar de criaturas como el Antarctopelta, un dinosaurio herbívoro acorazado. Antarctopelta, cuyo nombre significa escudo antártico, era un anquilosaurio de 13 pies, 4 metros de largo, que vivía durante el Cretácico. A pesar de su tamaño relativamente pequeño en comparación con otros miembros de su familia, era un oponente formidable, protegido por gruesas placas óseas incrustadas en su piel. Lo fascinante de este dinosaurio es que mostró características de dos familias diferentes de anquilosaurios, lo que lo convierte en un enigma evolutivo. Los fragmentos de su cráneo revelan una estructura extremadamente reforzada, diseñada para la defensa, con una prominente punta ósea sobre los ojos. Sus dientes dentados y en forma de hoja eran perfectos para masticar vegetación dura, lo que sugiere que era un herbívoro altamente eficiente. Pero quizás uno de los descubrimientos más extraños en la Antártida fue el de un colosal huevo de cáscara blanda. Desenterrado hace aproximadamente una década y guardado durante años en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, este huevo se parece a una pelota de fútbol aplastada y mide más de 11 pulgadas de largo y 7 de ancho. Se cree que data de hace 66 millones de años, justo antes de que los dinosaurios se extinguieran. Este huevo probablemente fue puesto por un reptil marino gigante, como un mosasaurio. Los mosasaurios eran depredadores marinos formidables que gobernaban los océanos del Cretácico y podían alcanzar más de 23 pies, 7 metros, de largo, sin incluir su cola. Hablando de los mosasaurios, estos eran algunos de los depredadores más aterradores del océano. Equipados con dientes afilados y una mandíbula poderosa, eran los reyes de los mares antárticos. Sus restos, junto con los fósiles de plesiosaurios, se han encontrado en la misma formación rocosa que el misterioso huevo gigante. Los mosasaurios no solo eran impresionantes por su tamaño, sino también por su capacidad de adaptación, ocupando la cima de la cadena alimentaria y dominando su ecosistema con una presencia intimidante. Otro hallazgo asombroso en la Antártida es el de un elasmosaurio particularmente grande. Después de décadas de trabajo en la dura isla de la península antártica, los científicos finalmente desenterraron al elasmosaurio más pesado jamás registrado. Este antiguo reptil marino, que nadaba por los mares durante el Cretácico, podía pesar hasta 15 toneladas y medía cerca de 40 pies, 12 metros, de largo. Lo interesante de este elasmosaurio es que pertenece a la familia Aristonectes, una especie de plesiosaurio con cuellos más cortos y cráneos más grandes que sus parientes norteamericanos. Este gigante necesitaba una abundancia de vida marina para satisfacer su enorme apetito, lo que sugiere que los océanos antárticos estaban llenos de vida hasta la catastrófica extinción masiva que puso fin al Cretácico. Pero incluso en medio de todo este calor y abundancia, la Antártida no siempre fue un paraíso tropical. A medida que el continente se desplazaba lentamente hacia el sur, comenzó a enfriarse y las criaturas tuvieron que adaptarse o desaparecer. Entre los habitantes más antiguos de la Antártida, los primeros parientes de los dinosaurios y cocodrilos prosperaron en lo que alguna vez fueron frondosos bosques. Un descubrimiento reciente reveló al Antarctanax shackletoni, cuyo nombre significa rey antártico. Este pequeño reptil, del tamaño de una iguana moderna, cazaba insectos y pequeños mamíferos hace unos 250 millones de años. Era uno de los primeros arcosaurios, el grupo del que eventualmente evolucionarían los dinosaurios y cocodrilos. Durante el Eoceno, hace unos 50 millones de años, la Antártida todavía albergaba una vibrante vida terrestre. Uno de los mamíferos más extraños de esta época fue el Antarctodon.
un herbívoro del tamaño de un perro grande, que pertenecía a un grupo llamado los estrenodontes, parientes lejanos de los elefantes y manatíes modernos. Este animal fue descubierto gracias a un único diente fósil encontrado en la isla Seymour, que ofreció pistas sobre su dieta y modo de vida. Parece que Antarctodón mordisqueaba plantas, como lo hacen los herbívoros modernos. Y este diente es una de las pruebas de que la Antártida era un lugar mucho más cálido y habitable hace millones de años. También hemos descubierto al Australodelphis, un extraño delfín que vivió durante el Mioceno. Este delfín, cuyo nombre significa delfín austral, era un habitante de las aguas antárticas hace millones de años. Sus fósiles, encontrados en la península de Mulle, indican que usaba técnicas de succión para capturar presas blandas, similares a los sifios modernos. Sus características únicas demuestran cómo la vida marina se adaptó a un entorno cambiante y nos ofrecen una visión del pasado antártico. Y no podemos olvidar a los colosales pingüinos que alguna vez dominaron las costas de la Antártida. Uno de ellos es el Palaeodiptes klekowski, un pingüino gigantesco que medía 6.5 pies, 2 metros, y pesaba 253 libras, 115 kilogramos. Vivió hace unos 40 millones de años y nadaba en las aguas heladas mucho antes de que la Antártida se convirtiera en el congelador que es hoy. Comparado con los pingüinos emperador actuales, P. klekowski era un verdadero titán, capaz de bucear profundamente y permanecer bajo el agua durante largos periodos para cazar peces en las frías profundidades del océano. Estos gigantescos pingüinos no eran los únicos, ya que había una diversidad impresionante de estas aves en la Antártida prehistórica, algunas de las cuales, como Palaeodiptes antarcticus, alcanzaban alturas cercanas a los 4.7 pies, 1.4 metros. Y no olvidemos que la historia de la Antártida no solo se limita a aves y reptiles. Los fósiles de pequeños marsupiales, como las primeras Microbioteria, muestran cómo estos antiguos mamíferos vagaban por los frondosos bosques del supercontinente Gondwana, conectando la Antártida con América del Sur y Australia. Hace unos 600 millones de años, la Antártida era parte de Gondwana, un supercontinente colosal que incluía América del Sur, África y Australia. Este continente disfrutó de un clima relativamente cálido durante millones de años, lo que permitió que floreciera una biodiversidad impresionante. Pero la historia de la Antártida tomó un giro oscuro cuando llegó la Gran Muerte, al final del Pérmico, un evento de extinción masiva que arrasó con la mayoría de la vida en la Tierra. Sin embargo, algunas criaturas, como el Lystrosaurus, lograron sobrevivir y prosperar en los paisajes templados de la Antártida, mientras otros continentes se convertían en desiertos áridos. A lo largo de la historia, la Antártida ha sido testigo de cataclismos, migraciones y evoluciones que han dejado su huella en los fósiles enterrados bajo el hielo. A medida que seguimos explorando este continente blanco, desenterramos más secretos de una tierra que alguna vez fue exuberante y vibrante. Un testimonio de cómo incluso los lugares más extremos de la Tierra pueden haber albergado una vida increíblemente diversa. Y aunque hoy la Antártida es un reino de hielo, su historia nos recuerda un tiempo en el que era un paraíso verde y lleno de vida, donde los gigantes y las maravillas de la evolución caminaban, nadaban y volaban libremente. La Australia prehistórica era un lugar tan aterrador y salvaje que casi parecía sacado de una película de terror hecha realidad. Imagínate una tierra donde todo era extremo, los reptiles, los depredadores, incluso las tortugas. Olvídate de los adorables koalas y los simpáticos canguros, porque hace decenas de miles de años, este continente estaba repleto de criaturas que hacían que incluso los depredadores modernos más feroces parecieran inofensivos en comparación. El Megalania es un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Este lagarto monitor gigante, un primo lejano del dragón de Komodo, era un verdadero monstruo que podía alcanzar longitudes de hasta 23 pies,
7 metros, más largo que un autobús pequeño. Lo peor de todo es que no se extinguió hace tanto tiempo. Solo desapareció hace unos 50.000 años, lo que significa que los primeros humanos que llegaron a Australia tuvieron que enfrentarse a esta pesadilla en persona. Imagínate tener que estar alerta cada vez que caminabas por la sabana, temiendo encontrarte con un lagarto capaz de tragarse a un ser humano de un solo bocado. Y si eso no fuera suficiente, Megalania no solo era enorme, sino que también tenía un mordisco mortal. Como pariente cercano del dragón de Komodo, es posible que su saliva fuera venenosa, lo que hacía que una simple mordida pudiera ser letal, incluso si lograbas escapar inicialmente. Pero no te relajes todavía, porque Megalania no era el único depredador de pesadilla en la antigua Australia. Otro asesino letal fue el león marsupial o tilacoleo, un mamífero carnívoro que vivió hace entre 2 millones y 45.000 años. Este depredador, a menudo descrito como un koala que decidió que prefería la carne a las hojas de eucalipto, era un maestro de la emboscada. Probablemente acechaba a sus presas desde los árboles, cayendo sobre ellas desde las alturas como una sombra mortal. De ahí su apodo, Drop Bear, que aún persiste en las historias australianas como una broma espeluznante. Tilacoleo no era muy grande, solo medía unos 5 pies, 1,5 metros de largo, y pesaba alrededor de 220 libras, 99 kilogramos. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con su poder. Sus dientes eran como cortadores de pernos, capaces de atravesar carne y hueso con facilidad, y su fuerza de mordida rivalizaba con la de los grandes felinos de hoy, a pesar de ser la mitad de su tamaño. Y como si estos depredadores no fueran suficientes para mantener a cualquier criatura, y humano, aterrorizada, la antigua Australia también tenía cocodrilos terrestres rápidos y peligrosos. El quincana era un cocodrilo que, a diferencia de los cocodrilos modernos que conocemos hoy en día, cazaba en tierra firme. Medía hasta 20 pies, 6 metros de largo, y tenía patas largas que le permitían correr detrás de sus presas a gran velocidad. Este reptil prehistórico era todo un espectáculo, con dientes cerrados como cuchillas diseñados para desgarrar la carne. Quincana era un verdadero asesino de pesadilla que deambulaba por la Tierra hace solo 10.000 años, lo que significa que los humanos antiguos en Australia no solo tuvieron que preocuparse por lo que acechaba en el agua, sino también por los depredadores en tierra firme. Encontrarse cara a cara con un cocodrilo, que no solo podía nadar, sino también perseguirte, sería suficiente para hacer que cualquiera deseara no haberse aventurado tan lejos en la naturaleza. Sin embargo, los horrores de la Australia prehistórica no terminan ahí. Las aves gigantes, como el águila de Haast y el genyornis, también merodeaban por la región. El águila de Haast, que en realidad era originaria de Nueva Zelanda, pero no menos impactante, tenía una envergadura de 10 pies, 3.4 metros, y era capaz de derribar a la gigantesca cortadora de césped, el moa. Estas aves rapaces tenían garras tan poderosas como las de un tigre moderno y eran increíblemente rápidas, lo que les permitía abalanzarse sobre sus presas con una precisión mortal. Cuando los humanos llegaron a Nueva Zelanda, no solo se enfrentaron a la enorme cortadora de césped, sino también a estas águilas letales, que fueron las depredadoras dominantes hasta que la llegada de los humanos y la caza de su presa principal las llevó a la extinción. Volviendo a Australia, genyornis era un ave no voladora de 6.5 pies, 2 metros, de altura y 550 libras, 250 kilogramos. Un verdadero tanque con plumas. Los fósiles encontrados junto con artefactos humanos sugieren que estas aves colosales coexistieron con los primeros aborígenes y las pinturas rupestres muestran figuras parecidas a genyornis, lo que indica que estos gigantes eran una parte importante del paisaje. Aunque algunos científicos piensan que era un herbívoro, otros creen que podría haber sido un carroñero,
y su extinción, hace unos 15.000 años, probablemente fue el resultado de la caza humana combinada con cambios ambientales. Y si las aves gigantes no son lo suficientemente aterradoras, los canguros gigantes como el Procoptodon de cara corta definitivamente lo son. Este coloso marsupial era diferente de los canguros modernos. Tenía una cara plana, pies enormes con un solo dedo central y manos con garras largas que usaba para agarrar ramas y hojas. Procoptodon podía alcanzar los 10 pies, 3 metros de altura, y probablemente deambulaba por la sabana australiana en busca de vegetación. Ver a uno de estos gigantes habría sido como toparse con un guardaespaldas del mundo vegetal, siempre en busca de la siguiente comida. Y por supuesto no podemos olvidar a las tortugas con cuernos, como Meyolania, inicialmente confundida con un lagarto debido a su cráneo ornamentado con púas. Esta tortuga terrestre gigante tenía un caparazón acorazado y una cola puntiaguda que probablemente usaba para defenderse de los depredadores. Algunas especies de Meyolania sobrevivieron hasta hace solo unos 2000 años en las islas del Pacífico, donde los primeros humanos las cazaban, y sus restos se han encontrado en montones de basura antiguos, lo que sugiere que eran una fuente de alimento importante para los colonos. Y para cerrar con un toque peculiar, tenemos al Zaglossus, una criatura monotremada, es decir, un mamífero que pone huevos, como el equidna moderno. Estos comedores espinosos cubiertos de púas protectoras eran lo suficientemente grandes como para intimidar a cualquier depredador con su caparazón natural. Aunque eran expertos en buscar termitas con su larga lengua pegajosa, también tenían que estar alerta a los humanos prehistóricos que, según restos arqueológicos, a veces los cocinaban para la cena. Con todas estas criaturas de pesadilla, desde reptiles gigantes hasta aves rapaces colosales, la antigua Australia era un verdadero espectáculo de la naturaleza salvaje y sin restricciones. La vida en ese continente remoto y hostil requería una constante vigilancia y coraje. Imagínate tener que mirar por encima del hombro en cada paso que dabas, con depredadores tan impresionantes que acechaban a cada esquina. El peligro era omnipresente, y los primeros humanos tuvieron que lidiar con un mundo donde cada animal parecía ser más aterrador que el anterior. Y eso, amigos, es lo que convierte a la Australia prehistórica en uno de los lugares más temibles y fascinantes de la historia de la Tierra. Por favor, si te ha gustado este video, nos encantaría que pudieras darle al botón de suscribirse. Eso nos da motivación para seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.